Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Fui invitado a la instalación del televisor Panasonic modelo NS600 de 43 pulgadas, así que sin dudarlo fui a traer algunas imágenes para ustedes en exclusiva. Como pueden ver en la parte frontal del empaque de este televisor, están las características resaltantes de este modelo, como por ejemplo la calidad, que es Full HD, como van a ver en pantalla. Cuenta con dos entradas HDMI y sobre todo también cuenta con la función Hey Google. El detalle interesante de este televisor es que es de edición 2025, viene debidamente sellado y con sellos de la compañía Panasonic. Y también le agregan el plus, o en esta oportunidad hay un detalle interesante respecto a este modelo y es respecto a su peso. Como pueden ver en pantalla, pesa solo 8 kilogramos. Eso me llamó mucho la atención, así que ahí se los doy. Miren, dentro del empaque viene lo tradicional, un Thermopol gigante, vienen las dos patitas, por así decirlo, que sostienen el televisor, y en medio está el control que incluye pilas. Respecto a la funcionalidad del televisor, el televisor muestra una fluidez muy llamativa y a veces muy cómoda. No detecté nada de lag o retraso al momento de interactuar, como pueden ver en pantalla. Incluso al abrir algún aplicativo, obviamente que si es un aplicativo por primera vez puede ser que tome algunos segundos, pero cuando ya está funcionando normal, miren, solamente toma unos cuantos segundos para que puedan ver el contenido de ese canal. Y además, a la par, si quieren seguir interactuando con el aplicativo, van a ver que la fluidez continúa. Es decir, no es una fluidez excelente, pero sí es una fluidez que gusta mucho y te sientes muy cómodo al interactuar con el televisor. Así que tengan en cuenta ese detalle si es que están pensando o han tenido en mente averiguar información sobre este modelo de televisor. Un detalle interesante es además respecto a quién ha producido el televisor. Luego estuve buscando un poco de información y este es un dato adicional que les comparto, y encontré que Panasonic en sus televisores de entrada no acostumbra a producirlos la misma empresa, sino que se los delega a otro. Sin embargo, en el aplicativo, ya que viene por defecto, hay una pista de quién pudo haber sido el productor del televisor, y ahí, como lo pudieron ver en pantalla, parece ser que es TCL, aunque no lo puedo confirmar. Respecto a la fluidez en la búsqueda o en el texto al momento de hacer una búsqueda textual, como pueden ver en pantalla, sigue siendo fluido, no hay nada lajoso o lleno de lag. Además, la calidad que te ofrece este modelo es en 2K. Respecto al volumen, aquí pasa un detalle interesante, y es que en otros modelos anteriores algunas personas se quejaban de que traía muy poco volumen, y ahora los propietarios de este televisor mencionaron que el televisor tenía mucho volumen. Al final, las personas a veces no están de acuerdo con las cosas que tienen. Respecto a la manera rápida o lenta de subir el volumen, como pueden ver en pantalla, el volumen va a subir muy rápido si presionando un solo botón, y también va a disminuir de la misma manera. Así que no van a tener problemas respecto a eso. Lo que sí me gustó mucho fue la calidad, la fluidez y respecto al volumen. El control no es nada llamativo, es muy ligero. También se caracteriza por su bajísimo peso, es prácticamente como si no pesara nada. Y tiene los botones básicos que funcionan a la perfección. En conclusión, para mí me pareció una muy buena experiencia usando este televisor, y además es un televisor calidad-precio. Bueno, esta era toda la información que les he traído el día de hoy. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias.